Tenemos en conexión desde Estados Unidos a nuestro internacionalista más querido de Excelsior, José Carreño. Seguimos en comunicación. Mire, en términos reales es un poco ver qué es lo que está ocurriendo políticamente en los Estados Unidos de cara a las elecciones del próximo año. Esto es, y muy especialmente en términos de la comunidad hispana o latina de los Estados Unidos. Digamos, este fin de semana estoy en Orlando, en Florida, donde hay una reunión de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, National Association of Hispanic Journalists, que reúne a más de 1 millar, en este caso, de periodistas veteranos y jóvenes de diversos medios, tanto en español como en inglés, de los Estados Unidos, y que de alguna forma vienen, por un lado, a intercambiar experiencias, vienen también, en unos casos, a enseñar, en otros a aprender, a participar y a establecer redes de conexión, redes de vinculación. Y aquí se puede, digamos, de alguna manera evaluar cuál es el sentir de los hispanos hacia muchos temas, muy especialmente en este caso el político hacia Trump. Y se puede decir que el sentimiento es negativo. El sentimiento hacia Trump y los republicanos no es exactamente positivo, y esto de alguna forma se acompaña con el llamado que el presidente Barack Obama hizo el viernes para que 8.8 millones de inmigrantes legales que se encuentran en los Estados Unidos, poco más o menos la mitad de ellos mexicanos, que son residentes pero no ciudadanos, asuman la ciudadanía, se nacionalicen y voten en el próximo año. Esto quiere decir que estos 8.8, teóricamente son 8.8 millones que por lo menos en 60 o 70% irían a votar en favor de los demócratas o contra los republicanos, que para el caso sería lo mismo. Y eso es lo que estamos viendo en todos los rincones de los Estados Unidos. El miércoles en el Simi Valley, en California, frente a la biblioteca Ronald Reagan, donde fue el debate de los republicanos, había grupos de latinos protestando en contra de Trump y de los republicanos, en particular, y de los republicanos en general. Literalmente ahorita no hay lugar a donde se presente Trump donde no haya latinos manifestándose en contra, y en algunos casos protagonizando, para bien o para mal, forcejeos y algún tipo de problema con los partidarios de Trump, que son también a su vez gente de la extrema derecha de los Estados Unidos. Entonces estamos viendo lo bueno, lo malo y lo regular de la política de este país a 3 meses de que empiece la verdadera temporada. Ya 3 meses se va a ir de volada, además. Y también algo que es muy importante resaltar es que hay muchos latinos también que llegaron de muy jóvenes o desde niños, hace muchos, muchos años a Estados Unidos, y que hay muchos que sí están con Trump, pero ellos refieren que pues los inmigrantes tienen que legalizarse y que tienen que pagar impuestos y que tienen que seguir trabajando, pero hay gente latina que sí está con Trump efectivamente. No, efectivamente, y los hay necesariamente. Esto es, la comunidad latina no es no es no es un bloque, no es un monolito. Hay muchos latinos, incluso algunos mexicanos, que resienten la llegada de otros inmigrantes mexicanos indocumentados. Hay algunos latinos que, por ejemplo, en el caso de Nuevo México, son de familias establecidas ahí hace 400 o 500 años desde la fundación de esa región, y que de alguna manera no se sienten realmente identificados con los latinos. Pero lo cierto es que, de acuerdo con la aritmética electoral, los republicanos necesitarían algo así como 40 y algo por ciento del voto latino para asegurarse la Casa Blanca, y no lo tienen ni de lejos. Es más, es posible que se considera posible, perdón, que en las elecciones de 2016 el voto hispano por los republicanos alcance uno de los puntos más bajos en su historia. Entonces, es decir, vamos, eso es lo que se espera, es lo que se cree por lo pronto, y normalmente en este caso los estadounidenses tienen muy bien estudiado sus estadísticas y sus temáticas, pero obviamente estamos
literalmente a 1 año y 2 meses de que sean las elecciones generales. Mucho puede pasar hasta entonces, pero hoy por hoy los republicanos van a tener que trabajar muy duro para, digamos, para subir esa cuesta que les ha creado digamos, la impopularidad y la intemperancia del señor Trump. Mencionaba usted con anterioridad que los jóvenes también son un muy buen motor en estas nuevas elecciones que ya se aproximan, y usted también ha tenido oportunidad en esta gira que está haciendo por allá en Florida de pues platicar con algunos jóvenes y de incluso ver en las esquinas, en la calle, muchos de estos negocios que también son creados por jóvenes. Aquí en México en unos días inicia la Semana del Emprendedor, y allá en Estados Unidos eso también es algo que enriquece mucho a esa economía. Los migrantes en general, no hablando específico de latinos, los migrantes que llevan a sus negocios a crecer allá. ¿Cómo está siendo este ecosistema? ¿Cómo está creciendo todo? Mire, pues solo para darle un dato, un dato marginal, si se quiere decir de esa forma, pero importante, solo en el área de Orlando hay alrededor de 6,000 pequeños negocios que son de hispanos. Y los pequeños negocios en todo el mundo son en realidad los motores de la economía. Y esos pequeños negocios, pues de alguna manera no solo no sostienen a 6,000 familias, sino sostienen literalmente al triple o al cuádruple, si no es que más. Con lo cual tenemos un efecto multiplicador considerable. Estamos viendo también que muchos de los jóvenes que crecieron aquí, pero déjenme refrasear. Tenemos por un lado que muchos de los jóvenes que están llegando ya a 18 años, una inmensa mayoría de ellos ya son nacidos en los Estados Unidos. El crecimiento demográfico latino en los Estados Unidos ya no se da a partir de la inmigración, sino se da a partir de los jóvenes que nacen aquí. También hay, en menor medida, pero, importante, pero en menor medida, el movimiento de los soñadores, el de los dreamers, los jóvenes que llegaron aquí con padres documentados, que llegaron aquí muy pequeños, que son estadounidenses en todo menos en los papeles, porque crecieron aquí, se criaron aquí, se educaron aquí, tienen los valores estadounidenses y que a veces son, pues de una forma brutal, no porque quizá no en las formas, pero sí en sí en el fondo, digamos, desenraizados del único país, de la única sociedad que conocen y trasladados muchos a México, otros a El Salvador o a los países centroamericanos y literalmente colocados en un limbo. En México apenas estamos comenzando a reconciliarnos con la realidad de muchos miles de jóvenes que han sido expulsados de Estados Unidos y que todavía no encuentran su lugar en la sociedad mexicana. Pero en Estados Unidos también tampoco han terminado de reconciliarse con la realidad de que hay muchos jóvenes estadounidenses no en documentos, que son estadounidenses y que solo conocen a los Estados Unidos como patria. Eso es parte también de esa realidad que se está viviendo tanto en México como en Estados Unidos. Ahora, ¿no cree que también hasta cierto punto, ya pasando a bueno, regresándome más bien al tema de discriminación, ¿no cree que en algún punto México también tiene esta doble moral, por llamarlo de alguna forma, en la que sí nos indigna que la gente en Estados Unidos y sobre todo un precandidato republicano nos quiera venir a discriminar de la forma en la que lo ha hecho Trump, en la que lo han hecho algunos otros precandidatos? Nos indigna bastante, pero ¿qué hay cuando nosotros también marginamos de esta misma forma salvadoreños, hondureños, guatemaltecos que quieren venir a nuestro país y los tratamos pues tanto o peor como lo hace Trump? Mire, yo ahí no solo estaría de acuerdo con el punto, sino iría un poco más allá. Si nosotros hablamos del maltrato a nuestros migrantes cuando se hallan en los Estados Unidos, exaltamos a los migrantes, a los indocumentados cuando se encuentran en los Estados Unidos, pero cuando regresan a México, nosotros los victimamos igual también, los hacemos víctimas también, si sea como sociedad o sea como, digamos, como autoridad. Hemos visto una y otra vez cómo se abusa de ellos, cómo se ha abusado de ellos, cómo se les ha marginado también. Y esto obviamente es
punto negro en contra nuestra. Existe también, y tiene usted toda la razón, la discriminación contra migrantes centroamericanos en general y de hecho de alguna forma contra todos los migrantes, especialmente los que resultan más visibles. Hace un par de años había un refugio de migrantes en un suburbio ya de la Ciudad de México, y los vecinos se manifestaban en contra de ellos y querían echarlos de su zona de su zona habitacional. Y igual que los estadounidenses, igual que los europeos, los culpaban de la criminalidad de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo creo que estoy de acuerdo con usted. La sociedad mexicana debe verse a sí misma, debe verse al espejo y tratar de evitar parecerse a la sociedad estadounidense, por lo menos en ese sentido. Así es. Y bueno, también hacer otro espejo en este sentido de pensar que, claro, la gente que ha llegado allá a vivir o que incluso nació allá, pues es totalmente válido que estén a favor de sus derechos en lo legislativo. Pero también, ¿qué hay de esta otra gente que necesita, digamos, migrar a Estados Unidos por desplazamientos forzados, por refugiados, por asilados políticos, digamos? Mire, obviamente es algo importante, ¿no? Es un movimiento importante en términos, los Estados Unidos reciben alrededor de 100 o 120,000 personas al año como refugiados. Y en este caso, muchos de ellos, si no la gran mayoría, de los países de países de Medio Oriente. Esto ciertamente no facilita muchas cosas, porque evidentemente hay un sector dentro de los Estados Unidos que considera que no debe haber asilo para refugiados de religión islámica o de Medio Oriente. Ahora, no sé si una diferencia religiosa tan importante como puede ser el Islam se pueda manejar con facilidad, pero creo que el país está preparado, la población, una gran parte de los mexicanos estamos preparados para aceptarlo. Así es, pues ese es otro gran tema que más adelante estaremos discutiendo, y le agradecemos muchísimo por este enlace desde Estados Unidos, y por supuesto recordarle a los 54 millones de latinos que ya viven en Estados Unidos que si no votan no tienen voz. Así que nos vamos con esta reflexión. ¿Usted nos quiere dar una última reflexión, por favor? No, ese me parece un punto brillante. El que no vota no tiene voz. Así es. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en Análisis Global, a esta emisión sabatina. Muy rico y muy enriquecedor, sobre todo esta plática con nuestro internacionalista preferido, el señor José Carreño. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Buen día. Nos vemos en otra emisión. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.